siempre contigo. ¿Qué tal, amigos? Buen día. En nuestra prédica por la libertad, por la soberanía, por el Estado de Derecho, por los principios republicanos, hemos compartido y realizado junto a una cantidad de voluntarios la campaña contra una ley, la ley 19.210, que es la ley de obligatoriedad de la bancarización, que implica sin lugar a dudas un atropello a la libertad de escoger, a la libertad de contratar, que también implica un avasallamiento del derecho a la propiedad privada, porque nos obliga a contratar mediante un contrato de adhesión con los banqueros, que es oneroso para el manejo de nuestro propio dinero. Se trata de una injerencia injustificada por parte del poder etático en la vida del individuo, en la esfera de libertad del individuo. Es cierto que el Estado, cuando existen elementos de interés general que proteger, está habilitado, obviamente, constitucionalmente, hasta forma parte de su ontología, para reglamentar la conducta de los seres humanos. Esa es la función del legislador. Pero tiene que haber un interés general. En todo aquello que sea la libertad del individuo, el Estado debe abstenerse de intervenir. En la mayoría de los países del mundo, la contratación de un banco, el realizar un contrato bancario o no realizarlo, está dentro de la esfera de la libertad del individuo. Solamente en el Uruguay, como laboratorio de experimentación sociológica y política, se sancionó esta ley que obliga a las personas a contratar una institución financiera para que allí se deposite el dinero que por diferentes motivos el individuo se lo ha ganado. Y ello naturalmente implica o representa un acto fiduciario, un acto de confianza en la institución financiera, en la institución bancaria. Yo creo que existen sobradas razones para que el legislador supiera y conociera que las instituciones bancarias a lo largo de la historia no han sido dignas de confianza, no han sido dignas de fiabilidad por parte del individuo. Que lejos de ello, la gran mayoría de las grandes crisis que ha atravesado la humanidad, y vayamos al siglo XX y siglo XXI, han sido precisamente estrategias de estafa por parte de estas instituciones, los bancos, las instituciones financieras. Por lo tanto, aseverar que la obligatoriedad de la bancarización es para seguridad de los ciudadanos es lisa y llanamente una falacia, una mentira, una estafa intelectual. La ley 19.210 es inconstitucional. Lamentamos que la Corte de Justicia no lo haya decretado así, pero le queremos dar tranquilidad a la población con respecto a lo siguiente. Nuestra Suprema Corte de Justicia no hace respetar la Constitución de la República. Es más, en el juicio con los judiciales, por los cuales los funcionarios judiciales le reclaman a la Suprema Corte de Justicia dinero, la Suprema Corte de Justicia ha utilizado como defensa una ley notoriamente inconstitucional, que es la ley que establece que no se pagarán las deudas del Estado hasta tanto no esté el presupuesto para pagar esa demanda.
lo cual implica obviamente una norma inconstitucional. No nos extraña entonces que la Suprema Corte de Justicia, que tiene ese desprecio por la Constitución de la República, no haya decretado la inconstitucionalidad, siendo que quien les está hablando, el doctor Gustavo Salle, impetró en 2 oportunidades acción de inconstitucionalidad de la ley de bancarización obligatoria, de obligatoriedad de la bancarización. Nos queda poco tiempo para recuperar la libertad individual avasallada por este gobierno, a través de una ley que tiene características de ley soviética, es decir, de ley totalitaria, pero al servicio de la oligarquía banquera, al servicio de estas instituciones caracterizadas por la usura, el lavado, la estafa. Recuerden lo que fue el corralito, tanto en Argentina como en Uruguay. Recuerden lo que fueron las hipotecas subprime, esa crisis que no es crisis, que fue estafa. Recuerden, por ejemplo, que el tema del lavado del ciudadano turco que estafó a la población turca no se descubrió por intervención de los bancos, no se descubrió por la obligatoriedad de la bancarización, se descubrió porque en las redes el turco se paseaba en un Ferrari blanco por Malvin Norte, es decir que no fue este mecanismo de la obligatoriedad el que destapó el lavado. Y por si fuera poco, como siempre lo recordamos, al turco lo defendió el ex canciller, abogado del presidente de la República, el doctor Gonzalo Fernández, que logró un acuerdo por el cual el turco nunca estuvo preso, el amigo que tenía antecedentes tampoco nunca estuvo preso, lavó dinero con amigos del presidente. No me vengan entonces con el cuento, con la mentira, con la excusa de que es para controlar el lavado de activos. Ahora hace poco nos enteramos que también no se va a investigar a los partidos políticos por el tema del lavado de activos, por eventuales situaciones de corrupción. Lo acaba de declarar uno de los funcionarios públicos vinculados a la Secretaría Antilavado. Entonces, eso es excusa. Nos quedan solamente hasta el 19 de abril para poder llegar a las firmas, a las 260.000 firmas, que tenemos que tener más por un eventual descarte. Por eso los instamos a que, por favor, se movilicen en favor de la libertad. No podemos admitir la consideración, o mejor dicho, la desconsideración del gobierno de tener como principio que los uruguayos somos lavadores, que somos evasores, que somos malas personas, que somos delincuentes. Eso no es admisible. Eso no es admisible. Yo creo que inclusive hasta esa actitud del gobernante para con el gobernado debe movilizar al gobernado por un sentido de dignidad, de autoestima, afirmar, para demostrarles que están avasallando y están desconsiderando al pueblo uruguayo. Se ha sumado en estos últimos días una figura importante de la política nacional, no lo podemos descartar. Nos referimos al doctor Julio María Sanguinetti, 2 veces presidente de la República, es decir, 2 veces el pueblo uruguayo entendió que él tenía las aptitudes para conducir al país, y se ha sumado a la campaña en favor de habilitar, y así lo ha argumentado, un mecanismo de democracia directa, porque fíjense lo que nosotros estamos impulsando. Estamos impulsando un mecanismo de democracia directa. Le estamos diciendo al afectado, al gobernado, si está de acuerdo con esta medida. Es un procedimiento verdaderamente republicano, democrático, soberano, yo diría de buenas personas. Bienvenido el doctor Sanguinetti, que se suma, aunque sea en este último tramo, pero bienvenido el doctor Sanguinetti. Y aprovecho la oportunidad para decirle a todos los otros precandidatos, por supuesto no a los del Frente Amplio, no a los del Fraude Amplio, que están alineados con esta ley de avasallamiento de la Constitución. Ellos se han alineado ya a una cantidad de prácticas que yo censuro con elementos de prueba, según lo voy a demostrar ahora a partir de los 15 minutos. Pero llamo a los otros precandidatos y a los otros partidos a sumarse a esta gesta, que es una gesta del pueblo. Esta es una gesta del pueblo, el pueblo reivindicando su libertad individual, su pueblo diciendo: vivimos en un sistema en que hay que respetar la voluntad del individuo, no nos podemos someter a las instituciones que el Estado entienda que debemos estar sometidos, porque además escogió las instituciones más cuestionables a nivel planetario.
Entonces los otros candidatos a la presidencia, los otros partidos, bien pueden, aún en este último momento, plegarse a esta campaña popular, que es de todo un sector importante de la población. Ya estamos con muchas firmas, yo creo que estamos pasando las 200.000 firmas, pero nos faltan 60.000 firmas. Y entonces este envión final, si tuviera el aporte de los otros partidos políticos, sería muy importante. Sería histórico, amigos. Sería inclusive recogido por la prensa internacional como un ejemplo de cómo el pueblo, el gobernado, puede romper las cadenas que arbitrariamente, totalitariamente le ha puesto un gobierno que desconoce la voluntad del pueblo y que lo encadena a intereses de élites, y de élites, repito, altamente cuestionables a nivel planetario. Por lo tanto, última exhortación en este sentido: afirmar, pero afirmar por la libertad de cada uno de ustedes. No es contra la bancarización, que quede claro. Es para que usted recobre la libertad de decir: pago con efectivo, pago con tarjeta, hago un contrato bancario, no hago un contrato bancario. Esta institución me está cobrando mucho, como le pasó al propio asesor presidencial Salgado, que salió a denunciar que íbamos a ser víctimas de abuso. Bueno, bienvenida. Yo inclusive le pediría a Salgado, aún cuando amigo del presidente, aún cuando parte del gobierno, que haga propaganda en favor de del referéndum y de la firma, porque es la forma precisamente de protegernos de estos abusos que él ha denunciado. Bien, así que última exhortación: por favor, por el bien de ustedes, por la libertad, por la Constitución de la República, afirmar y habilitar un mecanismo de democracia directa. Voy a pasar a otro tema, amigos, con pocos minutos para desarrollarlo con la profundidad que debiera. En el año 2016, y atento a las situaciones de violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que suceden en las cárceles del Uruguay, quien les habla, el doctor Gustavo Salles, presentó una denuncia penal. Una denuncia penal contra quien es el responsable último de esa situación, el presidente de la República. Generamos el expediente 38.500/2016. Yo estoy transmitiendo por Facebook, por el muro. Estoy mostrando ahora en Facebook la tapa de ese expediente. Se sustanció solo una prueba de las muchas que habíamos solicitado, y fue la declaración del comisionado parlamentario, el doctor Petit, que efectivamente confirmó en actas, y no me da el tiempo para leer el acta, pero confirmó en actas que efectivamente se vive en las cárceles del Uruguay una situación de hacinamiento y de violación de los derechos humanos. Punto. Está probado. Se violan los derechos humanos. Hay delito. Ante esa constatación probatoria tan irrefutable, irrefragable, esperábamos la vista fiscal, que teníamos dos opciones: o profundizaba la investigación con los videos que habíamos solicitado al Canal 4, con declaraciones de reclusos, con declaraciones del director del CONCAR, que en su momento renunció, el señor La Rosa. Pero lejos de ello, lejos de sustanciar la prueba, la Fiscalía emite el dictamen 681/2019, que en la parte medular, en lo que me interesa, se los voy a leer. Dice lo siguiente: en primer lugar, los hechos denunciados inicialmente, violación de los derechos humanos en las cárceles, reviste connotaciones de índole política. Vamos a hacer una pausa. El hacinamiento, por disposición número 22, artículo 22 de la ley 18.026, es tortura. Es un delito de lesa humanidad que no prescribe, es tortura. Lo dice la ley 18.026. Por lo tanto, si reviste o no reviste connotación política, es un hecho al margen, colateral. Es un delito. Muy bien. Seguimos con la lectura. Y decíamos que reviste connotación de índole política, ya que aparecen vinculados al ejercicio y desempeño de actos de gobierno. Para la fiscal, la tortura son actos de gobierno. Es como sancionar un decreto, por ejemplo, con relación al precio de los peajes.
es un acto de gobierno. Muy bien, seguimos leyendo. Dentro de su contexto administrativo, que provienen de autoridades legítimamente constituidas en el marco democrático. Es decir, son actos de gobierno, la tortura, torturar a un individuo, son actos de gobierno que ejerce en un contexto democrático las autoridades legítimamente establecidas. Bueno, seguimos. Para los actos de la vida política y gubernamental, o sea que los actos de la vida política y gubernamental para esta fiscal incluye la tortura, el hacinamiento, el destrato. Bien, seguimos. Para los actos de la vida política y gubernamental, si se consideran erráticos, a ver, vamos a entendernos, son actos de gobierno que los 12 reclusos del penal de Rocha hayan muerto calcinados y que estuvieran en situación de hacinamiento y con propensión al incendio. Son actos de gobierno. Y para esos actos de gobierno que la fiscal considera que es un acto errático, a ese acto errático de gobierno, o provenientes de mala gestión, es decir, que este tipo de torturas, este tipo de crímenes de lesa humanidad, vale decir, cuando Gavazo torturaba a Gomenzoro hasta la muerte, es un acto errático de un gobierno, además, como no fue en dictadura militar, fue un gobierno electo legítimamente, es un acto errático de carácter político de mala gestión, ¿verdad? Bueno, seguimos, de mala gestión. Existen mecanismos constitucionales para reclamar las explicaciones de las autoridades y establecer las sanciones o censuras que correspondieren. Vamos a resumir esta vista. Para la Fiscalía General, porque esta fiscal está sometida a directivas y por lo tanto nosotros podemos pensar que esto es una política que emerge de la dirección del servicio descentralizado, cuyo jefe máximo es Vázquez. El torturar a una persona, en someterla a destrato, es un acto de gobierno, de mala gestión, errático, pero que la justicia penal no tiene intervención. Es decir, hay otras maneras de solucionar eso. Ahora, pensemos lo siguiente. Si esa es la política criminal de la Fiscalía General para los crímenes de lesa humanidad cometidos, según la doctrina de la sentencia y de la jurisprudencia de la sentencia del Goyo Álvarez por Tabaré Vázquez, porque la sentencia del Goyo Álvarez establece que el Goyo Álvarez tenía el dominio de los hechos de lo que sucedía en los cuarteles a 250 kilómetros del Uruguay. Por eso le tipificaron homicidio de 38 personas. Tabaré Vázquez, que está un poquito más cerca porque el Concar está a 31 kilómetros, también tiene el dominio de hecho sobre lo que pasa en el Concar. Y por lo tanto, si en el Concar hay muertes violentas por culpa del Estado que no controla, el responsable de ese crimen de lesa humanidad y de las torturas que suceden es también, siguiendo la jurisprudencia, no lo que a mí se me ocurra, siguiendo lo que dice la sentencia del Goyo Álvarez, es Tabaré Vázquez. Siguiendo entonces este criterio, si aplicamos el criterio de que un gobierno legítimo puede torturar, que es un acto de gobierno, que es errático, que es mala gestión, pero que no debe ser penalizado, con ese sentido Gavazo tendría que recuperar la libertad, porque si en tiempo de democracia torturó y luego tiró al río un cadáver, siguiendo esta vista fiscal, la 681/2019, que no es mi criterio, vamos a entendernos, por algo yo denuncié, por algo soy denunciante en este expediente, pero siguiendo el criterio de la Fiscalía General, que repito, cuyo jefe es a quien yo denuncié, el doctor Tabaré Vázquez, Gavazo debería recuperar la libertad esta tarde, porque en realidad lo que cometió no fue horrorosos crímenes de lesa humanidad, horrorosas torturas y homicidios, no, es un acto de gobierno legítimo, errático y de mala gestión que debe ser canalizado a través de las vías constitucionales. Honestamente, yo no sé a qué se refiere la fiscal con las vías constitucionales, porque en realidad para una persona que tortura y mata, la Constitución no establece más que lo que se dicta en el artículo 15, que es someter al individuo a la instrucción de un juez que va a determinar si esa conducta es jurídicamente penalizable. Por lo tanto, no entiendo.
Leído esto, amigos, lo que importa señalar es lo siguiente. El gobierno del doctor Vázquez es un gobierno criminal de lesa humanidad, que ha desarrollado, con la complicidad de blancos, colorados e independientes, una maquinaria de impunidad que se llama Fiscalía General, que a esta altura no es una maquinaria de impunidad, porque por lo que acabo de leer, esta vista no es una vista de impunidad, esta es una vista de encubrimiento. Esta es una vista de encubrimiento, esta es una vista criminal. Esta es una vista criminal, que por lo tanto le ha dado luz verde al gobierno para avasallar los derechos humanos. Uno se quejaba del avasallamiento de la libertad a través de la ley de bancarización. Bueno, si tienen luz verde para torturar, si tienen luz verde para que 12 muertos quemados vivos no generen un procesamiento en los responsables, evidentemente tienen total impunidad para ese tipo de avasallamientos. Pero queremos señalar algo muy importante, que es el doble rasero, el doble criterio, la doble moral, porque eso demuestra la perversidad. Porque fíjense que para los crímenes del pasado se creó una fiscalía especializada, solo para los crímenes del pasado, que es la fiscalía que conduce el doctor Ricardo Percivale. El doctor Percivale no tiene competencia para este tipo de denuncias, solamente está con los ojos en la nuca, y con otros criterios, por cierto, no es el criterio que evidencia esta vista. Cuando usted tiene un servicio descentralizado dirigido por el presidente de la República que comete este tipo de atrocidades, usted no puede decir que está en democracia. Por eso cuando yo escucho a los otros candidatos hablar de la institucionalidad, hablar de la democracia, digo, cuán demagogos, cuán mentirosos, cuán cobardes son. Doctor Vázquez, usted ha instaurado una dictadura en el Uruguay. Usted eliminó al Poder Judicial. En su servicio descentralizado, torturar es legítimo, según emerge de la vista 681/2019. Por eso puede desarrollar, sin ningún tipo de escrúpulo, con total desparpajo, conductas criminales, conjunción del interés público con el privado, como por ejemplo, proyectar en una empresa privada subsidiada por el Estado, como es la española, negocios para su hijo, como lo hizo con Venezuela. Hoy le voy a presentar la denuncia por los negocios de la española, doctor Vázquez, único candidato a la presidencia de la República, y su compañero a la vicepresidencia, el doctor Viana, que también va a firmar la denuncia, por el tema de ese manejo en la española de los fondos para crear una sociedad que beneficia al hijo de Thomas, secretario de la presidencia, al hijo de Vázquez, presidente de la República, y al hijo de Salgado, asesor del doctor Tabaré Vázquez y futuro presidente de la española, pero que actualmente tiene vínculos con la española. Amigos, podemos llegar a la conclusión de que no estamos en una república, que estamos gobernados por una mafia. Yo la llamo la mafia masónica, ¿verdad? Por las implicancias que tiene la logia masónica en todos estos temas, que no es una democracia y que lamentablemente los otros candidatos a la presidencia de la República encubren esta situación de violación de la institucionalidad. También sabe el presidente de la República que lo denuncié por el artículo, por haber consumado el delito previsto en el artículo 177, por la manipulación que hace también de los derechos humanos del pasado, por no haber denunciado tempestivamente las declaraciones de Gabazo, que eran motivo de investigación penal. Único candidato a la presidencia de la República, único partido, el TVA, que asume esta conducta. Esta conducta que es una conducta de defensa del Estado de Derecho, de defensa de la República, de defensa de los valores, que vaya que han sido ultrajados por esta fuerza política que desgraciadamente se va a perpetuar en el poder porque no tiene oposición. ¿Y saben por qué emerge que no tiene oposición? Yo veía ayer en desayunos informales al candidato del Partido Nacional con mayores posibilidades, al doctor Lacalle Pou. Qué tibio, qué cómplice. No está preparado en absoluto para estar liderando un partido y para estar al frente de una situación que merece valentía, temperamento, coraje, y yo diría que hasta la determinación de jugarse la vida, como la que tenemos nosotros. Será entonces, amigos, hasta el próximo jueves. Que pasen ustedes muy bien.